llamada subir, ¿la puedes subir un poco, que esto es un momento que hay que escuchar? Sí, sí. Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Y que próxima temporada. Y vosotros está aquí, festejando la Liga de Campeones, porque nosotros trabajamos mucho para que próxima temporada pueda drogar. Eso ha prescrito. Leche tiene Marsal, ¿eh? Marsal ha prescrito. Eso era otra época. Mira, en esa época yo era muy amigo de José Mourinho. Muy bueno. Cuando venía a Madrid me llamaba Le Pipi, invitado para el Gamper. Ya, el Benfica de Mourinho, invitado para el Gamper. Lo que pasa que todavía tiene que acabar la faena. Todavía le queda acabar de eliminar al Madrid. ¿Te has levantado feliz? ¿No, Marsal? Un día. Bien, 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 bien. Los que no dependíamos de nosotros mismos, estamos ahí quintos. Y los que lo tenían casi todo hecho y tal, pues están fuera y tendrán que jugar una eliminatoria para estar con los buenos que ya están en octavos. Es verdad que todo, pero oye, muy bien, muy bien. Todo parecía indicar y se hablaba y se comentaba. Recuerdo nada, el Barça no está en el top 8. El Madrid ya está clasific. Bueno, yo escuché que el Madrid estaba clasificado. Estaba clasificado. Aquí lo dan todo ya por hecho, pero sí que con los 15 puntos ya le valían lo que es el fútbol. Lo que es el fútbol, que en el último minuto lo que ocurre es increíble, surrealista. Ahora damos paso a María Trizac. Tiene muchas ganas de hablar, yo creo, ¿no? Sí, claro. Además, tienes cara de profesora hoy, ¿eh, María? Hoy vengo de secretaria Pipi. Otra cara que no será muy alegre hoy. Otra cara que no será muy alegre hoy es la de Edu Blasco Jr., que está a punto caliente en Lezama. Edu, vaya panorama. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días, muy buenos, ¿no? Pero mal, mal, mal. Evidentemente fue una pena porque parecía que estaba cerca, en el descanso con ese buen resultado de un 21, que encima te colocaba en una posición, pues bueno, voy a decir noble, para lo que es el Athletic en Champions League, y que luego, pues evidentemente, el segundo tiempo pues fue un jarro de agua fría para todos a Mamés, pero, bueno, es que es lo que hay. O sea, tampoco creo que se puede hacer mucho más con lo que hay. O sea, evidentemente se puede hacer mucho más y creo que hay bastantes culpables en todo esto. Pero bueno, al final, viendo el equipo que teníamos sin apenas banquillo, porque dependíamos de casi todos jugadores del filial o jugadores con pocos minutos para Ernesto Valverde, pues evidentemente es lo que hay para competir en una competición con la como la Champions, pues bastante que hemos podido llegar con vida y hemos estado hasta dentro, hasta falta de 45 minutos, y es lo que hay. Es una situación bastante mala la que atraviesan el Athletic. El domingo es otra final ante la Real Sociedad, porque de no ganar, sí que te metes en problemas muy serios en la liga, y bueno, la ilusión en Bilbao, pues ahora mismo, pues imagínate cómo está, ¿no? Porque la gente está bastante decepcionada. Están entrenando los jugadores. Sí, están entrenando los jugadores. Ahora ya no nos dejan ya ver más, pero lo que hemos podido ver es que Nico Williams sí que entrena. Por lo tanto, bueno, ahí le vemos a los jugadores entrenándose en estos momentos. Ahí vemos a Nico Williams que sí que ha entrenado. Ayer no fue convocado porque, bueno, Ernesto Valverde evidentemente está priorizando la liga y Nico, físicamente, pues no está en sus mejores condiciones. Está haciendo todo lo posible por mejorar, pero el tema de la pubalgia no sé cómo va a acabar, ni lo que parece que va a decidir el club, ni él, porque evidentemente, pues se valora ahora mismo todo, si una operación, si no operarse. Así que veremos cómo son los próximos días, porque van a ser claves, evidentemente,
en el futuro de Nico Williams, que también influye en la selección española de cara a ese mundial. Así que ahí le vemos. Ya, aquí dicen los del proyecto. Conexión con el proyecto. No me puedo. Yo creo que es una mala suerte desde igual que bueno. Si quieren reírse, que se rían. ¿No? No pasa nada. Ahora mismo el león puede estar herido, pero no muerto. Así que, ¿qué esperen? Porque esperemos remontar esto. Pero ya te digo que mala suerte desde principio de temporada, con muchas lesiones, con roturas de ligamentos, con micro roturas. Encima, ayer se lesionó Sunset. O sea, es que es una mala suerte constante y en algún momento tiene que cambiar. Y este mes de febrero es clave porque vuelves a San Bumese. Nenindo Ceste, después de un mes y pico sin jugar, que eso creo que también afecta. Y ahora hay que sacar los partidos adelante si no nos queremos meter en problemas. Así que me clavé en el Athletic, encima el miércoles que viene nos la jugamos contra el Valencia en Copa. Pero el Valencia que llega bien, el Athletic que llega mal. Así que veremos porque ya es la única ilusión que nos podemos amarrar. En algún culé, incluso, que dice Nico Williams, vaya, bala esquivada, dice aquí Ruballo en Twitch. Sí, no lo he leído, lo he leído. Bueno, tampoco. ¿Qué van a decir? Al final ahora están felices, pues como cuando nos reíamos de ellos. No, no pasa nada. Ahora mismo pues hay que agachar la cabeza. Ahora no se puede sacar pecho aquí, que es complicado. Pero bueno, yo me alegro que se haya quedado Nico Williams. Tampoco hay que ser malos ni egoístas, porque si celebrábamos en junio o en julio, cuando renovó Nico, pues ahora mismo, pues hay que pechoguar. Estamos en un mal momento y no pasa nada. Ánimo, Edu. Nada, hombre, no pasa nada, que esto vamos a salir. Esto es el Athletic, al final no estamos un poco, sí, es un palo. Pero también te digo, yo creo que estamos un poco mal acostumbrados. Porque estos últimos 3 años han sido muy buenos. Y yo en el Athletic, pues me he acostumbrado sí a verle en Europa, pero tampoco verle nunca tan bien. Pero bueno, sí que es verdad que es una desilusión porque teníamos una gran plantilla. Pero ahora, a pechugar y a trabajar y a sacar esto adelante. Palo fue ayer, pero es que yo creo que es mucho más palo, Edu. Mucho más palo si pierden con la Real, ¿eh? Si pierden con la Real, el palo es más gordo, ¿eh? Sí, hay que pensar una cosa, que la Champions, pues era una ilusión porque era la primera vez que te podías estar en el bombo del viernes. Pero era una posibilidad y ya llegar al último partido porque Ernesto Valverde ha jugado con todos los jugadores menos habituales la Champions. O sea, no ha jugado con el equipo titular salvo contra el PSG. Pero lo importante es en la liga, evidentemente, Pipi. Y ya perder el domingo sí que podría ser entrar ya en una catástrofe importante. ¡Uf! Así que, esperemos que no. Esperemos que no suceda. Sí, y la Real está en línea muy ascendente. Está jugando muy bien con el nuevo entrenador y el Atleti está ahora de bajonazo. Pero una derrota en San Mamés, puede haber un estallido importante ahí. Puede haber esos cánticos contra el presidente se pueden multiplicar. Se escucharon ayer cánticos contra el presidente, pero bueno, también es verdad que es de una minoría que está enfadada por otros motivos y bueno, ahora veremos lo que pasa porque tienes un papelón difícil porque la gente sí que está empezando a cuestionar a Ernesto Valverde con lo que es Ernesto Valverde en el Athletic y el martes va a dar explicaciones. El presidente de Athletic en una rueda de prensa, donde, bueno, hará una valoración de esta medida de temporada, que será muy interesante porque veremos a ver qué rumbo toma a partir de Athletic. Cuenta con Valverdes el martes. El martes que viene, en la previa del Valencia, hablará el presidente. Así que estaremos muy atentos, porque también se está cuestionando al presidente. Al final,
Cuando vienen maldadas, todo sale y todo se pone peor. Pero bueno, ya estaremos aquí para contarlo. Dale, dale, Edu, muchos ánimos a Nico Williams, que tuvo la posibilidad de subirse a un proyecto ganador con la posibilidad de ganar la Champions. Y bueno, por lo menos igual si llega a jugar igual, si a jugar en el CN se acaba ahogando, ¿no? Parece un parque acuático eso. Sí, seguro, seguro. Pero bueno, Nico, es que el pobre quería ser inscrito de manera normal, no con la red del AñA, ¿sabes? Hay gente que le gusta ser legal. Estamos con vosotros. Igual nos encontramos en la copa, ¿no? Bueno, pues sí, sería bonito. Seguro que en Sevilla lo pasaríais bien con la gente de Bilbao. Sí, sí. Bueno, Edu, ánimo. Vamos, cualquier cosa de las salidas, tenemos una ventanita abajo de las salidas del Athletic. Vale, aquí es la salida del Athletic y bajarán por aquí los jugadores. Pero bueno, yo quiero estar aquí enseguida, salen los jugadores, a ver si se para alguno y da la cara. Vamos que la vida sigue. Vamos que la vida sigue y más en Bilbao, ciudad preciosa. Vamos, Edu. Gracias. Bueno, chicos, hasta luego. Ahora sí, música de tensión, amigos. María Trizac da la cara. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, es una mañana realmente complicada, ¿no? Porque es cierto. Y fíjate que ayer por la mañana lo hablábamos y yo te decía, va a ser un partido muy difícil, no va a ser un paseo, pero nadie se esperaba que el Benfica de José Mourinho, además, todos los que lo analizábamos, hablábamos de que era un José Mourinho que ya venía muy tocado, que era prácticamente el final de una era, pues golease al Real Madrid. Lo que pasa ayer es preocupante porque decía Pipi, el Real Madrid sigue la Champions. Sí, es verdad, pero era una victoria necesaria a nivel de sensaciones y era una victoria necesaria para reafirmar que evidentemente existía ese cambio que veníamos viendo ante el Mónaco, ante el Villarreal en el Real Madrid. Y ayer, pues se vuelven a avivar las dudas, y es lógico porque Arda Güler hace un partido nefasto, porque Vinicius hace un partido nefasto, porque Hausen yo creo que no está capacitado para ser jugador del Real Madrid. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo mismo pasan los años y pasa el tiempo y me tengo que comer mis palabras. Pero no se pueden cometer tantos errores durante un partido. Y luego, efectivamente, estoy de acuerdo con Kylian Mbappé cuando dice es una cuestión de ganas, no es una cuestión de fútbol, porque por plantilla es muchísimo mejor el Real Madrid. Uno por uno es muchísimo mejor el Real Madrid. Pero cuando te ganan todos los duelos, cuando cometes errores groseros en defensa, cuando eres incapaz de recuperar un balón, eso es una cuestión de actitud. Y yo he sido una persona que sí que ha sido crítica con los jugadores, pero no excesivamente. Y entiendo que Arbelo, ayer cuando sale la rueda de prensa, dice, la culpa es mía porque es lo que tiene que hacer un buen entrenador. Pero yo creo que ni él mismo se lo cree. La culpa no es de Álvaro Arbeloa. No ha tenido tiempo. Ha tenido tiempo para dar unas pinceladas. No ha tenido tiempo. Antes para ti era culpa de Xabi Alonso. Ahora no es culpa de Arbeloa. No, vale. Pero es muy fácil de explicar por qué. Yo veo un Arbeloa que entienda a los jugadores. Veo a un Arbeloa que se siente cercano a ellos. Veo a un Arbeloa que quiere entender lo que es este Real Madrid. Y yo veía a un Xabi Alonso que no hablaba con los jugadores. Y eso cualquiera que lleve información o cualquiera que se quiera preocupar y preguntar lo sabe. Veo a un Xabi Alonso que interactuaba con los jugadores, que no llegaba su mensaje. Que claro, pero en el tiempo que ha tenido, Arbeloa a Quique no le puedo achacar la responsabilidad. Tendrá su parte de responsabilidad como entrenador, pero es el máximo responsable. No, porque yo vengo de hace unos días de ver en Villarreal a un Arda Güler sensacional, a un grandísimo Vinicius, a un gran Mbappé, a un gran Bellingham,
y ayer no los vi. Tú no puedes seleccionar partidos. Tú no puedes salir aquí diciendo, bueno, como esto es la Champions, soy el Real Madrid, la camiseta prácticamente lo hace todo. Mourinho llega tocado. Esto no funciona así. Es que esto no funciona así. Pero María, dices, con Arbeloa, digamos, hay más. O sea, el ambiente es más cálido. Es verdad que Arbeloa también ha hecho ruedas de prensa para que esa calidez llegara al vestuario. Ese acercamiento. Pero sin embargo, efectivamente parecía que el equipo había cambiado en motivación, en compromiso y sobre todo que los jugadores estaban más cercanos a Arbeloa. Pero ayer vi una imagen que ese acercamiento a mí me chirrió en el cambio de Güler. El cambio de Güler, cuando dice siempre yo, siempre hizo un Vinicius, y entonces que este jugador haga un Vinicius, así de repente. Chico, si te han cambiado, si realmente el partido va por otros derroteros, asume el cambio. No me gusta. Me gusta esa actitud de un Güler que no es estrella en el Real Madrid, que vino como un jugador que parecía que iba a ser el nuevo Kroos, y de repente no es, vamos, un cordón. Un cordón de la bota de Kroos son 20 Güelers. O sea, que entonces, si estás en esa situación, te han cambiado, no te ha gustado, porque no gusta que te cambien. Chico, agacha las orejas. Di el siguiente partido, voy a hacer todo lo posible para que no me cambien. Pero no me gustó esa imagen. A mí no me gustó lo que hizo Vinicius en el cambio. No me gustó lo que hizo Vinicius y tampoco me gusta que lo haga Arda Güler. Pero claro, como decía Pipi, es que eres un recién llegado y habría que explicarle que te cambian porque metes la pata. Si tienes 50 ocasiones, metes la pata 60 ocasiones. Pero eso, ¿quién? Arda Güler. Arda Güler. ¿Tú crees que lo de ayer fue mal partido? Arda Güler. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que Arda Güler hizo un mal partido. Por supuesto que solo hizo una buena asistencia, que fue la del gol. Hizo un buen regate, una buena asistencia para hacer eso. Es un buen partido. Estáis muy equivocados. No hizo un buen partido, no fue el peor. Lo que pasa, que es lo fácil. O sea, cuando llega un entrenador, ¿a quién sustituye? A los que no son vacas sagradas. Yo quiero ver a Arbeloa sustituyendo, dejando en el banquillo a Vinicius, sustituyendo a Bellingham, sustituyendo en algún momento a Mbappé, ¿no? De momento, por eso, de momento, Arbeloa lo que hemos visto es que habla muy bien de todos los jugadores. Perfecto. Y que, como siempre, pues protege a las estrellas y no se atreve de momento a castigarlas cuando hay que cambiarles. Entonces está muy bien lo de Arbeloa, pero estamos viendo que aquí el problema del Real Madrid es estructural. Es decir, no puede ser que Ancelotti sea el malo, que Xabi Alonso sea el malo y que ahora Arbeloa, que se echa las culpas, sea el malo. El problema es que, espera, acabo. Si en una obra hay 6 arquitectos y solo 3 peones, y de los 3 peones, algunos fichados no tienen calidad suficiente, la obra no avanza. Por mucho que cambies al director de obra, no avanza. Yo creo que hay un desequilibrio en que hay muchos egos, jugadores que se sienten intocables, a los que, si los sustituyes, pues parece que sea una ofensa, que no corren como tienen que correr y sacrificarse por el equipo porque ellos ya tienen un estatus ganado. Y ojo que aquí soy Mbappé y ojo que aquí soy Vinicius. Y luego los fichajes, o sea, ¿por qué siempre culpamos a los jugadores? Sí, hay que culpar a los jugadores porque es verdad, el efecto de la silbada en el Bernabéu ha durado 2 partidos. Se pusieron las pilas contra Levante, contra el Rayo Vallecano Marsali, ya está solucionado. Si hay gente que piensa así,
que vuelvan a pitar contra el Rayo y ya vuelven a ganar, porque es verdad, como esto funciona así. Pero que vengas tú a decirme a mí que Arbeloa no se atreve. Te digo una cosa, Maral, no, porque por ahí no te voy a dejar ir. Prefiero que Arbeloa no se atreva a cambiar a Vinicius y a Mbappé a que sea como Hansi Flick, que tenga que pedirle de rodillas a la niña mal que si le parece bien que le vaya a cambiar o no, y cuando el niño le da a él, y encima irse para el otro lado porque tiene miedo de que le haga un desplante públicamente. Vale. Mira, María, no entajamos el interos hay muchos, y vosotros tenéis uno muy gordo. Y luego si quieres hablamos de Flick, que me parece que es un grandísimo entrenador y que ha demostrado ser un gran gestor, y sobre todo cuando tiene que darle un toque a la Mar o no elogiarlo, lo hace. O sea, que es otro tema diferente. Yo estoy hablando ahora del Real Madrid, y si quieres, luego hablamos de Hans Flick. Pero en el Real Madrid te estoy diciendo que hay problemas estructurales de jerarquía cuando has dado mucho poder a los futbolistas que se sienten estrellas, hasta el punto de que una institución tan histórica como el Real Madrid no va a una gala del Balón de Oro porque no se lo dan a su futbolista y se ha enfadado. Me parece que eso al final acaba convirtiéndose en jugadores consentidos, que se creen que ellos tienen el poder y que nadie les puede toser ni exigir más de la cuenta porque ellos están por encima de entrenadores y por encima de clubes. Y ese es, toca hablar de Vinicius María, toca reflexión. Toca reflexión. Efectivamente, hoy es día de reflexión. Hay días de reflexión después del calentón de anoche, ¿no? De un programa y de repente, ¿por qué? ¿Por qué hemos estado eufóricos y por qué ahora estamos desinflados? Vamos a ver. Me pasó una cosa anoche, me pasó una cosa que hacía mucho que no me pasaba, y es que, por primera vez, estuve de acuerdo con Juan Fesan. Digo, no me lo puedo creer. A ver, porque sí que es cierto que se hablaba mucho del entrenamiento y demás, y decía, José Luis, no, hombre, pero, tú sabes lo importante que es la recuperación física, y yo estoy de acuerdo con Juanfe. Es que hay muchos equipos que viajan y no viajan en avión y se meten 6 o 7 horas de autobús y llegan a las 4 de la mañana al estadio. Ahí, a la vuelta de la efectivamente, y llegan a las 4 de la mañana al estadio o a las 6 de la mañana y se ponen a entrenar. Yo entiendo que tú a lo mejor no le puedes meter un entrenamiento físico y dejarlos muertos, pero hay muchas maneras de entrenar. Un entrenamiento de recuperación. Te vas al gimnasio, pero ese no es el problema. Ese no es el problema. Se puede descansar un día y no pasa nada. Ese no es el problema. Para mí, María, ¿qué pasa con Vinicius? ¿Qué pasó ayer con Vinicius? Pues que estuvo muy mal como mucha gente del equipo. Otra vez que estuvo especialmente mal como mucha gente del equipo. Lo vimos que hizo un grandísimo partido ante el Villarreal. Pero de verdad que lo piensas contra el Villarreal. Puedo hacer una reflexión yo también, María. Y te hago una reflexión con todo el cariño del mundo. Mira, me estabais hablando de que, la llegada de Arbeloa evidentemente cambia porque un vestuario se refresca con la llegada de un nuevo entrenador. Pero este es un morlaco de 600 kilogramos que para un novillero es complicado. O sea, este morlaco de 600 kilogramos necesita un gran maestro, un gran matador de toros, ya experto, ¿no? Porque la situación que Arbeloa será un gran entrenador. No tengo ninguna duda, y además, en lo personal, tengo también una buena relación, y espero lo mejor, pero llega el partido contra el Levante, viene, como todos habéis visto, con esa pitada histórica a Vinicius también. O sea, yo nunca vi jamás en el Bernabéu, nunca he visto 90 minutos a un futbolista. O sea, 90 minutos no he visto pitar a muchos y grandes estrellas, pero 90 minutos histórico. Llega el partido del Mónaco. Mónaco 6 goles, un set maravilloso.
Hay que analizar un poco los argumentos futbolísticos de ese equipo. Te deja espacios, no te presiona. Decir, juego cómodo, como juego cómodo, tengo calidad, soy una estrella. Porque esa comodidad que me da el equipo, pum, pum, fácil. Bueno, oye, que partido que no refleja la realidad. Llega el partido de Villarreal, efectivamente se ve más compromiso. Se ve que el equipo está más metido en el partido. Se ve otra imagen. Pero hay una jugada donde Gerard Moreno, una jugada falla un gol que no lo fallo ni yo. Que no lo fallo ni yo. Si Gerard Moreno marca ese gol, estamos hablando de otra cosa, María. Y llega el partido, y luego llega el partido, y llega el partido de... Lo que quiere decir Pipi es que los buenos resultados que ha tenido Arbeloa, que son dos desde que un espejismo se llama espejismo. Yo, el partido del Mónaco, en el partido del Mónaco sí que se lo compro, porque evidentemente era un rival muy menor, ¿vale? Entonces, tú ves el marcador, te vienes arriba, pero también tienes que analizar a quién tienes enfrente. Pero yo creo que el partido del Villarreal no es un espejismo, y que si llega a marcar Gerard Moreno esa jugada, bueno, si es que es fútbol, ya ahí sí estamos. No tenemos a Ertúa, nos meten 7 u 8 goles. Pipi. Es que, tú le detalles, dice 3 entrenadores y siguen igual los jugadores ayer. No, no creo que sigan igual. Yo no creo que sigan igual. Yo, el Real Madrid que vi ante el Villarreal, no lo había visto jamás con Xabi Alonso. La jugada muy bien a Cibeles por ganarle al Villarreal, pero desde que ha llegado a Cibel, desde que ha llegado, y todos nos ilusionamos con la imagen que dio el Real Madrid, que ayer hizo un partido nefasto. Hizo un partido nefasto. Yo digo que sea espejismo porque yo sí que confío, yo confío también en Arbeloa, pero desde que ha llegado la realidad es porque tampoco ha podido hacer mucho más el pobre Arbeloa, que es el último culpable de todo esto. Desde que ha llegado es Albacete, eliminado de Copa del Rey, y Benfica 4 goles te mete él es. Que te meta 4 goles el Benfica, que te metan 4 en Europa, ¿no? Eliminado de la Copa. Eliminado de la Copa y de los 8 primeros y de los 8 primeros. Entonces, entendemos ya que no es cosa de entrenador o sigues pensando que todo esto es comp. Es que lo de achacarles a Arbeloa de la eliminación de Albacete, te quiero decir, me parece más achacable a Xavier Alonso que Álvaro Árbitro. No, no, porque premió a las vacas sagradas. Premió a las vacas sagradas, las premió dejándolas en Madrid. Después de perder la Supercopa, dijo, premi lo que se cuenta aquí, o no te lo crees, porque Eduardre contó que era una cuestión médica. O nos creemos lo que cuenta nuestro programa, no nos lo creemos. No nos vale creer más ratos. María, a los 2 días jugaron. A los 2 días jugaron con el Madrid. O sea, que no te lo crees. Vale, pues como yo sí que me creo lo que...